Hola a todos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y muchísimas cosas buenas. Hoy prepárense porque les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas, del romance y sobre todo, de una pareja que ha hecho historia en la pantalla y fuera de ella. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismísimos. Sé que muchos de ustedes han estado esperando noticias sobre ellos, y hoy les traigo una que, digamos que ha causado un revuelo tremendo. El 1 de febrero una noticia bomba explotó en el mundo del espectáculo, algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y créanme, estoy tan emocionada como ustedes por desentrañar todos los detalles de esta historia. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme jugoso, como dirían algunos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, los mejores análisis y un montón de diversión. Prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Bien, agarren sus palomitas, porque esto se pone bueno. Como les decía, el 1 de febrero fue un día que quedará marcado en la historia de los fans de Hande y Kerem. Durante meses, incluso diría años, hemos estado siguiendo cada uno de sus pasos, analizando cada gesto, cada mirada, cada rumor que surgía en las redes sociales. Después de su romance, que fue un sueño hecho realidad para muchos, y su posterior ruptura, que nos dejó a todos con el corazón roto, las esperanzas de una reconciliación, aunque tímidas, siempre estuvieron presentes. Pero la noticia que surgió el 1 de febrero no tiene nada que ver con una reconciliación, al menos no de la forma en que muchos la imaginaban. De hecho, la noticia es mucho más inesperada. Y para entenderla bien, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto. Hande y Kerem, como sabemos, alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la exitosísima telenovela Sen Kalkam, o Love is in the Air como se conoció en muchos países de habla hispana. Su química en pantalla era innegable, palpable, eléctrica. Era evidente que había algo especial entre ellos, y no tardaron en confirmar lo que todos sospechábamos, que su amor había traspasado la pantalla y se había convertido en una hermosa realidad. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Sus fotos juntos en redes sociales rompían récords de likes y comentarios, sus apariciones públicas generaban un revuelo mediático increíble, y su amor parecía sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un tiempo, surgieron rumores de problemas en la relación. Se decía que sus apretadas agendas de trabajo, la presión mediática y algunas diferencias personales habían comenzado a pasar factura. Y lamentablemente los rumores se confirmaron, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue devastadora para sus fans. Muchos se negaron a creerlo, esperando que se tratara de un simple rumor. Pero la realidad era que su relación había llegado a su fin. A partir de ese momento ambos siguieron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras profesionales. Hande continuó cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más talentosas y populares de Turquía. Kerem también siguió trabajando arduamente, participando en proyectos ambiciosos y demostrando su versatilidad como actor. A pesar de la ruptura, los fans nunca perdieron la esperanza de una reconciliación. Cada vez que Hande y Kerem eran vistos en el mismo evento, o cuando se daban me gusta en alguna publicación en redes sociales, las redes sociales se encendían con especulaciones y teorías sobre un posible regreso. Pero hasta ahora, nada de eso se había concretado. Y es aquí donde entramos de lleno en la noticia bomba del 1 de febrero. Olvídense de reconciliaciones románticas, de segundas oportunidades en el amor. Lo que sucedió ese día es mucho más sorprendente y, en cierto modo, mucho más significativo. Resulta que Hande y Kerem, a pesar de su ruptura, han decidido unir fuerzas para crear su propia productora. Sí, así como lo oyen. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas más grandes de Turquía, han decidido asociarse para producir contenido audiovisual. La noticia fue confirmada por sus representantes y rápidamente se viralizó en las redes sociales. Al principio muchos pensaron que se trataba de una broma o de un rumor infundado.
Pero a medida que pasaban las horas, más detalles salían a la luz, confirmando que la noticia era completamente real. La productora, cuyo nombre aún no ha sido revelado, se enfocará en la creación de series de televisión, películas y documentales. Según fuentes cercanas a Hande y Kerem, ambos están muy entusiasmados con este nuevo proyecto y tienen grandes planes para el futuro. Pero ¿por qué Hande y Kerem, después de su ruptura, deciden trabajar juntos en un proyecto tan ambicioso? La respuesta, según ellos mismos, es muy sencilla, porque comparten una pasión por contar historias y porque creen que juntos pueden lograr grandes cosas. En una declaración conjunta, Hande y Kerem afirmaron: siempre hemos tenido una gran admiración mutua por el trabajo del otro. A pesar de que nuestra relación personal llegó a su fin, nuestra amistad y nuestro respeto profesional se mantienen intactos. Creemos que juntos podemos crear contenido de alta calidad que conecte con el público y que deje una huella en la industria del entretenimiento. La noticia de la creación de la productora ha generado una gran expectación en el mundo del espectáculo. Muchos se preguntan qué tipo de contenido producirán Hande y Kerem, qué actores y directores trabajarán con ellos y cuándo podremos ver sus primeros proyectos. Por supuesto, también hay quienes se preguntan si esta colaboración profesional podría reavivar la llama del amor entre Hande y Kerem. Algunos fans, más optimistas que otros, sueñan con que trabajar juntos les permita reconectar y darse una segunda oportunidad. Sin embargo, tanto Hande como Kerem han sido muy claros al afirmar que su relación es puramente profesional. Ambos están enfocados en hacer crecer su productora y en crear contenido de calidad que satisfaga al público. A pesar de que una reconciliación romántica parece poco probable, la noticia de la creación de la productora es una excelente noticia para los fans de Hande y Kerem. Significa que podremos seguir viéndolos juntos, aunque sea en un contexto diferente. Y quién sabe, tal vez trabajar juntos les permita descubrir nuevas facetas de su relación y construir una amistad aún más fuerte. Ahora bien, entrando en detalle sobre lo que se sabe hasta ahora de la productora. Se ha filtrado, aunque no confirmado oficialmente, que la idea surgió a partir de conversaciones sobre el panorama actual de la televisión turca. Tanto Hande como Kerem sentían que había una falta de riesgo, una tendencia a seguir fórmulas probadas en lugar de apostar por nuevas ideas y talentos. Así, la productora tiene como uno de sus principales objetivos dar espacio a jóvenes guionistas, directores y actores que tengan propuestas innovadoras y originales. Quieren ser una plataforma para nuevas voces y contribuir a la diversificación del contenido audiovisual en Turquía. Otro punto importante es que, al parecer, Hande y Kerem quieren involucrarse activamente en todos los aspectos de la producción, desde la selección de los guiones hasta la edición final. No quieren ser simplemente los rostros de la productora, sino que quieren aportar su experiencia y su visión creativa para garantizar la calidad de los proyectos. Se rumora que ya tienen varios proyectos en desarrollo, aunque los detalles se mantienen en secreto. Se habla de una serie de drama histórico, una comedia romántica con un toque moderno y un documental sobre la vida de jóvenes artistas en Turquía. También se dice que están en conversaciones con varias plataformas de streaming para distribuir su contenido a nivel internacional. Tanto Hande como Kerem tienen una gran base de fans en todo el mundo, y están conscientes del potencial que tienen para llegar a un público global. Por supuesto, la creación de la productora no ha estado exenta de críticas y controversias. Algunos detractores argumentan que Hande y Kerem no tienen la experiencia necesaria para dirigir una empresa de este tipo y que están aprovechando su fama para obtener beneficios económicos. Sin embargo, la mayoría de las reacciones han sido positivas. Muchos aplauden la iniciativa de Hande y Kerem y les desean mucho éxito en su nuevo emprendimiento. Creen que su talento, su pasión y su visión creativa son los ingredientes necesarios para triunfar en la industria del entretenimiento. En resumen, la noticia bomba del 1 de febrero es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido unir fuerzas para crear su propia productora. Una decisión sorprendente e inesperada y sin duda muy ambiciosa. Solo el tiempo dirá si este nuevo proyecto será un éxito, pero lo que es seguro es que ha generado una gran expectación y ha demostrado que Hande y Kerem, a pesar de su ruptura, siguen siendo una fuerza imparable en el mundo del espectáculo. Y ahora que hemos desglosado toda esta información, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que Hande y Kerem tendrán éxito con su productora? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en un futuro proyecto romántico? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Hemos llegado al final de este vídeo, pero antes de despedir
Irme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos cubierto. Hablamos de la impactante noticia del 1 de febrero, el día en que Hande Erçel y Kerem Bürsin anunciaron la creación de su propia productora. Exploramos el contexto de su relación, su ruptura y las razones detrás de esta sorprendente colaboración profesional. Analizamos los detalles que se conocen hasta ahora sobre la productora, sus objetivos y los proyectos que tienen en desarrollo. Y por supuesto compartimos algunas reflexiones sobre el futuro de Hande y Kerem y su impacto en la industria del entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles de todo corazón por tomarse el tiempo de verlo y por ser parte de esta comunidad tan maravillosa. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Antes de irme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué tipo de contenido les gustaría ver producido por Hande y Kerem? ¿Tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos? No duden en compartir sus pensamientos conmigo, me encanta interactuar con ustedes. Y finalmente, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiré trayéndoles las últimas noticias, los mejores análisis y un montón de diversión. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Muchas gracias por todo, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ampliación de la noticia a 3000 palabras, manteniendo el estilo. Pero esperen, que esto no termina aquí. Claro que no. Con una noticia de esta magnitud, es imposible quedarse solo en la superficie. Vamos a sumergirnos aún más en el universo de Hande y Kerem, explorando las posibles implicaciones de esta nueva etapa en sus carreras y, por supuesto, analizando cada uno de los rumores que circulan por ahí. Primero hablemos un poco más sobre la visión que tienen Hande y Kerem para su productora. Se dice que ambos están muy interesados en promover historias que reflejen la realidad de la sociedad turca actual, abordando temas como la desigualdad, la discriminación y la importancia de la salud mental. Quieren crear contenido que no solo entretenga, sino que también inspire a la reflexión y al cambio social. Qué ambicioso, pero me encanta. Además, se rumorea que Hande está particularmente interesada en impulsar proyectos que tengan un fuerte componente femenino, dando voz a mujeres fuertes y complejas que rompan con los estereotipos tradicionales. ¡Bravo, Hande! Necesitamos más representación femenina en la pantalla. Kerem, por su parte, estaría más enfocado en explorar historias de acción y aventura, pero siempre con un toque de sensibilidad y profundidad emocional. Ahora bien, hablemos de los posibles nombres que se barajan para la productora. Según fuentes cercanas a la pareja, sí, tengo mis contactos, se han considerado varias opciones, algunas más creativas que otras. Se habla de nombres que hacen referencia a su famosa telenovela, Senkalkapm, como Capm Productions o Love in the Air Studios. También se han mencionado nombres más abstractos, que reflejan su pasión por contar historias, como Narrative Dreams o Storytellers Collective. ¡Ay, la intriga me mata! Tendremos que esperar para saber cuál será el nombre definitivo. Pero la pregunta del millón es, ¿veremos a Hande y Kerem actuando en sus propias producciones? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Si bien ambos han afirmado que su prioridad es la producción, no descartan la posibilidad de aparecer en alguno de sus proyectos en el futuro. Nunca digas nunca, como dice el dicho. Personalmente me encantaría verlos juntos de nuevo en la pantalla. La química entre ellos es innegable, y estoy segura de que harían un trabajo increíble. Y hablando de química, es inevitable volver al tema de la posible reconciliación. A ver, seamos honestos, todos los fans de Hande y Kerem secretamente, o no tan secretamente, sueñan con que vuelvan a estar juntos. La noticia de la productora ha reavivado esas esperanzas, y las redes sociales están llenas de comentarios y teorías sobre un posible regreso. Pero, ¿qué tan probable es que esto suceda? Según los expertos en relaciones de celebridades, sí existen, la situación es complicada. Por un lado, el hecho de que Hande y Kerem hayan decidido trabajar juntos demuestra que mantienen una buena relación y que se respetan profesionalmente. Por otro lado, ambos han sido muy claros al afirmar que su relación es puramente profesional, y que están enfocados en sus respectivas carreras.
Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son dos personas muy diferentes con personalidades y ambiciones distintas. Es posible que sus diferencias hayan sido la causa de su ruptura, y que esas diferencias sigan existiendo hoy en día. Sin embargo, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y quién sabe, tal vez trabajar juntos les permita superar sus diferencias y descubrir una nueva forma de relacionarse. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, los fans de Hande y Kerem pueden disfrutar de la noticia de la productora y esperar con ansia sus primeros proyectos. Estoy segura de que ambos pondrán todo su talento y su pasión en esta nueva aventura, y que nos sorprenderán con contenido de alta calidad. Yo ya estoy haciendo palomitas. Ahora vamos a hablar un poco más sobre el impacto que esta noticia ha tenido en la industria del entretenimiento turco. La verdad es que la creación de la productora de Hande y Kerem ha generado un gran revuelo, y muchos ven este movimiento como un signo de los tiempos. Cada vez más actores y actrices están tomando el control de sus propias carreras y creando sus propias empresas de producción. Esto se debe en parte a la creciente competencia en el mercado audiovisual. Con la proliferación de plataformas de streaming y la globalización del contenido, los actores y actrices se han dado cuenta de que necesitan diversificar sus fuentes de ingresos y tener más control sobre los proyectos en los que participan. Además, muchos actores y actrices sienten que las productoras tradicionales no les ofrecen las oportunidades que buscan, ya sea para interpretar personajes más complejos y desafiantes, o para abordar temas que les interesan personalmente. Al crear sus propias productoras, tienen la libertad de elegir los proyectos que quieren hacer y de trabajar con los directores y guionistas que admiran. En el caso de Hande y Kerem, su decisión de crear una productora también puede estar relacionada con su deseo de tener más control sobre su imagen pública. Como estrellas de televisión, están constantemente expuestos a la atención de los medios y a las opiniones del público. Al tener su propia productora, pueden controlar mejor la forma en que son representados y asegurarse de que sus proyectos reflejen sus valores y creencias. Pero no todo es color de rosa. Crear una productora es un desafío enorme, que requiere mucho tiempo, esfuerzo y dinero. Hande y Kerem tendrán que enfrentarse a una gran competencia, superar obstáculos burocráticos y tomar decisiones difíciles sobre financiamiento, marketing y distribución. Además, tendrán que lidiar con las críticas y los prejuicios. Algunos detractores argumentarán que no tienen la experiencia necesaria para dirigir una empresa de este tipo, o que están aprovechando su fama para obtener beneficios económicos. Sin embargo, estoy segura de que Hande y Kerem están preparados para enfrentar estos desafíos. Son dos personas muy inteligentes, talentosas y trabajadoras, que tienen una gran visión y una pasión por contar historias. Además, cuentan con el apoyo de un equipo de profesionales experimentados que les ayudarán a llevar su productora al éxito. Así que ánimo Hande y Kerem. Les deseo lo mejor en esta nueva aventura. Estoy segura de que nos sorprenderán con contenido increíble y de que dejarán una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Y para ustedes, mis queridos suscriptores, les prometo que seguiré de cerca todos los pasos de Hande y Kerem y que les traeré todas las últimas noticias y actualizaciones sobre su productora. No se pierdan mis próximos vídeos. Ahora, para terminar este vídeo con una nota aún más emocionante, les voy a compartir un rumor que me llegó de una fuente muy confiable. No puedo revelar mi fuente, lo siento. Se dice que Hande y Kerem están considerando la posibilidad de realizar un remake de una famosa telenovela turca de los años 80, pero con un toque moderno y feminista. Imagínense eso. Hande interpretando a la protagonista, una mujer fuerte e independiente que lucha contra los estereotipos de la sociedad. Sería increíble. Por supuesto, esto es solo un rumor, y no hay nada confirmado. Pero la sola idea me emociona. Estoy segura de que Hande y Kerem harían un trabajo espectacular con este proyecto, y que lo convertirían en un éxito mundial. Y con esta emocionante noticia, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y decirme qué opinan de la noticia de la productora de Hande y Kerem, y qué tipo de contenido les gustaría ver producido por ellos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde y tal vez, solo tal vez, veamos un reencuentro amoroso entre Hande y Kerem en el futuro. Nunca digan nunca. Hasta la próxima.